hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Sí, aquí encontramos un principio sobre la solidaridad. La epístola de los Hebreos es una carta dirigida a los cristianos judíos. No se sabe de qué ciudad específica, posiblemente a los de la ciudad de Roma. Por la época en la que se escribió, entre los años 60 y 70 después de Cristo, se sabe que en ese periodo la persecución en Roma fue muy cruenta. Centralmente se presenta a Jesús como el sumo sacerdote en Hebreos 4:14. En la carta se argumenta la preeminencia de Cristo y de su fe sobre la fe judaica. Justamente así es como inicia la carta, presentando a Cristo Jesús como el heredero de todo por quien se hizo el universo, de acuerdo a Hebreos 1:2. La carta cierra con el capítulo 13, que presenta un reto a los cristianos de todas las épocas, que habla de los deberes cristianos, iniciando el capítulo con la frase: permanezca el amor fraternal. Todos los demás deberes cristianos son parte del amor puesto en práctica en la vida del creyente. Hebreos 13:16 no se debe de apreciar sin el versículo 15, el versículo anterior, ya que están íntimamente relacionados. Ambos versículos hablan del tema de los sacrificios. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Debido a que si tenemos un altar, la cruz, y tenemos un sumo sacerdote, Jesús, siempre deberíamos de ofrecer sacrificios a Él. Pero no son los sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino el sacrificio de alabanza, el fruto de labios. Un sacrificio es una ofrenda, y una ofrenda implica muerte y pérdida. El que presente una ofrenda debe sufrir alguna pérdida. Toda ofrenda o sacrificio deberá ser entregada al Señor. Tal entrega implica sufrir pérdida, porque me desprendo de algo. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida por medio de Jesucristo, que se desprendió de todo. La alabanza que agrada a Dios es el fruto de labios, más de ese pensamiento, de solo el pensamiento dirigidos a Dios. Lo que viene de labios es considerado como el fruto, lo cual revela el carácter de su fuente, así como el fruto de un árbol revela la naturaleza del árbol. No os olvidéis, dice el texto. Esta frase nos indica no solamente un recordatorio por algo que se olvida o se deja de hacer, sino implica una llamada o una exhortación a no dejar de hacer ni olvidarse de lo que ya se ha aprendido a hacer. La alabanza no es el único sacrificio que agrada a Dios, sino también el hacer el bien y la ayuda mutua, el ayudar a otros. Son sacrificios agradables a Dios, sí. Es aquí donde vemos el mensaje de este texto. Nótese en el versículo 15 la frase: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacrificio aceptable fue la fe profesada en Cristo. Ahora es un vivir como Cristo. En el versículo 15 es mi alabanza de adoración, de devoción, de sumisión a Dios. Pero en el versículo 16 es la vivencia de Cristo en el creyente. Cristo nos enseñó ambos sacrificios en su evangelio y lo enseñó con su propia vida, dándonos el camino a seguir y el ejemplo a seguir. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano que necesita corrección o ánimo? Acércate a esa persona y ayúdale. Dios te lo sabrá recompensar. Dios les bendiga.